Bueno, la cadena. Somos parte de una tradición. Somos parte de una tradición. Esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Y la Biblia forma parte de esa tradición. Hoy una hermana de Tucumán me decía que cuando estuve por ahí hace un tiempo algunos se quedaron medios escandalizados, entre otras cosas, porque pareció que yo restaba importancia a la Biblia. Porque comúnmente cuando empiezo a dar una charla hago esta distinción: Biblia, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. La Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca. Porque está mal cuando decimos la Biblia dice tal cosa. Ahora, ¿en qué libro? ¿En el Levítico? Porque si vamos a citar al Levítico, cumplamos todo el Levítico. Y entonces por de pronto ya olvidémonos de los sándwiches de jamón y queso. ¿No? Entonces, ¿en qué libro? ¿En una carta de Pablo? ¿En un evangelio? ¿En boca de quién? ¿Quién lo dice? Jesús, Isabel, el Bautista. Entonces, la Biblia, un conjunto de libros. Yo puedo leer la Biblia sin tener fe. Soy un historiador, soy un literato, quiero conocer la poesía hebrea, voy al libro de los Salmos, estudio el libro de los Salmos. Y a lo mejor soy mejor que todos los biblistas que estudian el libro de los Salmos, porque soy un literato. Esa es la Biblia. Ahora viene tiempo a la tarde y le vamos a comprar una Biblia. ¿Quiere una Biblia? ¿Qué Biblia? Jerusalén, la Latinoamericana, el libro del pueblo de Dios, versiones de la Biblia. Pero bueno, eso sería un paréntesis. La Biblia. Cuando yo pertenezco a una tradición judía mesiánica, nosotros, o judíos no mesiánicos, porque se quedaron con lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia se convierte en Sagradas Escrituras. Nosotros lo leemos como un texto sagrado. Por eso podemos besar, no la Biblia. No besamos la Biblia, besamos las Sagradas Escrituras. El libro es el mismo. Hay un cuchillo sobre la mesa. Lo puedo usar para cortar un salame o para asesinar a una persona. El cuchillo es el mismo, el uso que yo le doy. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia con fe, la Biblia se convierte en Sagrada Escritura. Como diría Anthony de Melo, cuando el monje va a la taberna se convierte en un monasterio. Cuando un borracho entra al monasterio, el monasterio se convierte en taberna. Entonces, para que sea Sagrada Escritura, tiene que haber fe. Si no hay fe, no hay Sagrada Escritura, hay Biblia. Y uno podría ser un biblista sin fe. O sea, podría hacer un estudio científico de la Biblia. El padre Oscar dijo que yo hice mi maestría en Sagrada Escritura en el ICEDET. El ICEDET era un centro universitario ecuménico. Y como era ecuménico, nosotros hacíamos estudios científicos de la Biblia, pero la dogmática quedaba aparte. Llegaron su madre y sus hermanos. Estudiábamos ese texto. ¿Quiénes son esos hermanos? No se cuestionaba. Porque para los católicos esos hermanos no son hijos de María, pero para los evangélicos tal vez sí. Entonces en ese tema no se entraba. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo leo la Biblia como católico, la leo desde una tradición determinada. Y entonces las palabras tienen para mí un valor que tal vez no tienen para personas de otra tradición. Hace poco fui a dar una charla en una parroquia y yo suelo ir siempre un poco antes para ver el auditorio y para que los que me conocen me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, una señora dice,
¿Hay Biblias evangélicas con comentarios? Yo dije, tradicionalmente las Biblias evangélicas se diferencian de las católicas por no tener comentarios. Pero últimamente hay Biblias evangélicas que tienen comentarios y muy buenos comentarios. Y a veces los comentaristas son católicos. Porque como ellos no tienen la tradición del comentario, contratan biblistas católicos para que hagan comentarios no católicos, sino comentarios que se adapten a los lectores de esa Biblia. Entonces una chica, 20 años tendría, dice, pero seguro que cuando comentan el capítulo 6 del Evangelio de Juan, no van a hablar de la Eucaristía. Digo, según quien haga el comentario, porque si es un anglicano o si es un luterano, ellos también creen en la Eucaristía, con distintas tonalidades, pero también creen en la Eucaristía. Pero digo, ya que vos hiciste esa observación, yo haría una crítica hacia nosotros. ¿No será que tal vez nosotros exageramos demasiado en la interpretación eucarística del capítulo 6 de Juan? ¿Por qué? Porque hacemos el comentario desde nuestra tradición. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ya me van conociendo lo que no me conocía. Yo soy una persona muy crítica, pero no tiro piedras al techo del otro, sino que critico mi propia vivencia y tradición. No para llenarme de sentimientos de culpa que no sirven para nada, sino para vivir del mejor modo posible este poquito resto de vida que me queda. Porque el año pasado cumplí 60, así que ya puse modo despedida. A lo mejor tarda 30 años la despedida, pero voy a disfrutar estos 30 años. Entonces sacarme de encima todas las cargas inútiles que no tienen que ver con Dios. Porque Dios nos hizo para que seamos felices, ¿no? Entonces una religión que no nos ayuda a ser felices no sirve para mucho. A Dios no le sirve y a nosotros tampoco. Entonces este es mi pensamiento. Ser críticos con nuestra tradición y ver cómo nosotros nos podemos ayudar. Dije entonces, Biblia, Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras cuando leemos desde una comunidad de fe, no individualmente, porque siempre nosotros nos acercamos a la Biblia de forma personal, sea individual o en grupo, siempre lo hacemos desde mi persona, o sea, en mi historia de vida, mi experiencia vital, la que se acerca a ese texto. Yo cuando leo el capítulo 19 de Juan, ahora voy a citar todo Juan porque ya veo que Juan lo tiene clarísimo. Si yo leo el capítulo 19 de Juan, esa madre al pie de la cruz, ciertamente que me mueve fibras íntimas porque yo tengo madre, pero yo no soy madre. Me imagino que a cualquier madre le moverán fibras más íntimas que las que me mueven a mí. Porque yo cuando digo madre, pienso en mi madre. En cambio, cuando mi esposo, mi madre, o mi hija que tuvo un hijo, dice madre, ahora lo más cercano a una madre son ellas mismas. Entonces tienen otra experiencia vital. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo me acerco al texto desde mi experiencia vital, en mi tradición. Lo considero una escritura sagrada y me abro a Dios que me quiere hablar. Ahí aparece la palabra de Dios. Dios que me habla a través del testimonio de fe escrito, que son las Sagradas Escrituras. Pero Dios también me habla a través de la creación. De hecho, San Agustín dice que la creación es el primer libro que Dios escribió. Como algunos no lo entendieron, tuvo que escribir un segundo libro. Pero el primer libro es la creación. Mi conciencia también contiene palabra de Dios. En el sagrario de la divinidad, según el Concilio Vaticano II, la propia conciencia, la comunidad, los hermanos. Existe una comunidad evangélica que se llama los cuáqueros. Ellos creen que la revelación continúa. Entonces ellos leen un texto de la Escritura y se levanta cualquier hermano y dice algo y le da el mismo valor.
Nosotros no. Para nosotros la revelación termina con el Apocalipsis. Después vienen interpretaciones. No es lo mismo lo que dice un Gerardo que lo que dice Agustín. Por eso cuando yo digo alguna cosa fuerte, que todos tiemblan, aclaro, esto lo dijo San Agustín, San Jerónimo, lo que sea, no Gerardo. Gerardo no tiene esa capacidad. Te dieron esos subsidios que hacemos con el Departamento de Pastoral Bíblica. Lo elaboramos miembros del departamento que son casi todas personas con formación bíblica y con una actividad pastoral importante. Habíamos hecho un subsidio y el obispo encargado de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura tardaba en dar el imprimatur. Entonces yo le insistía porque tenía los tiempos de imprenta. Y un buen día, viendo que no me contestaba, agarro el teléfono, lo llamo y le digo: señor obispo, apúrese a dar el imprimatur. No tenemos nadie tan inteligente en nuestra comisión como para elaborar una herejía, así que no la va a encontrar. Porque para hacer una herejía hay que ser muy inteligente, no son tonterías las herejías. Entonces, nosotros interpretamos un texto que le damos valor sagrado y en esa interpretación entendemos escuchar la voz de Dios, a Dios que nos habla. Nunca tenemos total seguridad. Esta es una de las grandes preguntas que me hacen cuando ando por ahí. ¿Cómo sabemos si interpretamos bien? Bueno, yo diría que nunca sabemos del todo si interpretamos bien. Lo que sí podemos estar seguros cuando interpretamos mal. Porque el Concilio Vaticano II dice que las Sagradas Escrituras contienen verdades para nuestra salvación. Entonces, cuando yo hago una interpretación que no conduce a la salvación, que cierra puertas, que excluye, que estigmatiza, ahí seguro que estoy interpretando mal. Y en la misma Escritura tenemos ejemplos de mala interpretación. Tanto Mateo como Lucas tienen el desarrollo de las tentaciones de Jesús. Marcos dice que Jesús fue tentado, pero Mateo y Lucas tienen el desarrollo en 3 tentaciones. Las tentaciones del demonio siempre son bíblicas, son citas bíblicas. Si ahí el demonio muestra sus oficios, es biblista, conoce la Biblia y la cita, y el revisero lleva a Jesús de un lado a otro. Entonces digo, pero ahí el demonio le está dando una interpretación a la Escritura. Y después también eso lo vemos, ¿no? Cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo dice: a ustedes se les dijo tal cosa, yo les digo tal otra. O cuando le preguntan a Jesús por tal tema, y Jesús dice: ¿acaso no han leído? Y remite. Bueno, entonces, la palabra de Dios es lo que Dios nos quiere decir a través de muchas cuestiones. También la Sagrada Escritura. A uno que lee la Biblia, ¿Dios le dice algo? No. No, porque no lee como creyente. Para escuchar a Dios, uno tiene que ser creyente. Pero acá no es que es primero el huevo o la gallina, es simultáneo. Porque la fe es gracia a Dios también. O sea, es algo relacionado. Dios da la gracia de la fe porque quiere, porque en su infinita misericordia así lo dispuso, y uno lee. Muchos de los que creemos tener fe, en realidad no tenemos fe. Tenemos doctrina, tenemos conocimiento religioso. Y otros, en cambio, que piensan que no tienen fe, lo tienen. Muéstrame tú la fe sin las obras, yo con mis obras demostraré mi fe. Tertuliano hablaba de personas naturalmente cristianas. Personas naturalmente cristianas. No sabían que eran cristianos, pero actuaban de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Entonces, ¿qué va a hacer Gerardo o qué va a tratar de hacer Gerardo? Con todas estas preciosas perlas que ustedes han recibido de los eximios profesores que han tenido hasta ahora, Gerardo va a agarrar un hilo y va a tratar de hacer un collar. Si quieren, este año se lo ponemos al cuello de la Virgen del Valle, ya que estamos celebrando los puntos del hogar. Vamos a hacer un collar con todas estas perlas. Tiene que ser perlas originales. Está bien acostumbrado. Bueno,
¿Se entiende? Entonces, ¿ven cuando nosotros en la liturgia leemos los textos sagrados? ¿Qué se dice después de leerlos? ¿Es palabra de Dios? Palabra de Dios. ¿Le parece muy correcto a ustedes que el presidente o el ministro que lee el Evangelio después de leer levante el libro y diga palabra de Dios? A mí no me parece muy pertinente, porque presta a la confusión de que el libro y la palabra son lo mismo. Se puede incensar el libro, se puede besar el libro, se puede llevar el libro en procesión, se puede dar la bendición con el libro, porque es sagrado, pero mostrar el libro como que muestra la custodia y decir palabra de Dios a mí me parece que no corresponde porque se presta confusión. La palabra de Dios supera a las Sagradas Escrituras, precede y supera. El discurso que dijo el Papa Francisco a la Pontificia Comisión Bíblica, el primer discurso que dijo Francisco, que creo que lo escribió Benedicto porque fue a los pocos días de asumir Francisco. Hermoso ese discurso, se lo recomiendo. Ponen Francisco, discurso Pontificia Comisión Bíblica, hermoso, que dice: la palabra de Dios precede y supera a la Sagrada Escritura. Entonces no tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, un cura termina de leer el Evangelio, lo besa, lo cierra y dice: bueno, vamos a dejar esto de lado y a decir 4 verdades. Bueno, puede ser que parezca esto lo que va a hacer Gerardo ahora, ¿no es cierto? Han estudiado todos los libros. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, si quieren que nos pongamos de acuerdo, va a ser difícil. Y máxima en el ambiente de los biblistas, porque si hay 2 biblistas hay 3 opiniones. Pero no es, y no vayan por favor a pelear con su cura porque levanta el libro, déjenlo, que por lo menos haga un poco de ejercicio. Pero nosotros tenemos que repensar, porque como muy bien decía hoy el padre Carlos, ¿no? Una comunidad que celebra, no que repite el ritual, no que dice palabras. Yo una vuelta a un obispo le dije: señor obispo, para decir que el Señor esté con ustedes, no hace falta leer el misal, porque él no se apartaba del misal para nada. Llame. El misal ayuda, pero no es la última palabra. La Biblia misma no es la última palabra. La última palabra, ¿quién es? Jesús. Por eso San Juan de la Cruz dice: cuando Dios dijo su última palabra, no dijo más nada. El problema es que nosotros no tenemos acceso directo, inmediato a Jesús. Nuestro acceso es mediado por los sacramentos de la liturgia, mediado por la fe de la comunidad y mediado por los textos sagrados. No tenemos acceso directo. Hay un grupo de biblistas estadounidenses, sobre todo, que están en una nueva búsqueda del Jesús histórico, el Jesus Seminar, y ellos hacen unas ediciones de los evangelios en colores. Y entonces ponen en un color determinado lo que entienden que son palabras de Jesús. Y para mí eso es un gran error, porque nosotros no sabemos cuáles son realmente las palabras de Jesús. Son palabras que el evangelista pone en boca de Jesús. Si Jesús lo dijo o no lo dijo, no lo podemos comprobar. No estaba Crónica TV con el micrófono para grabar. Entonces, Juan, a ver, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Todo se ha cumplido. Muy bien, se ve que lo último que han estudiado ustedes es San Juan, porque eso lo dice Juan. ¿Y Lucas qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y Mateo y Marcos, ¿qué dicen? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ve? ¿Usted qué quiere que se pongan de acuerdo? Empecemos por esos cuatro. Si esos cuatro no se ponen de acuerdo, ¿qué daría un obispo para que su clero se ponga de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿y cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Según la teología o el Evangelio de Juan, tales. Si yo quiero tener un conocimiento histórico de Jesús, voy por mal camino con los evangelios, porque los evangelios no son historias de Jesús. En todo caso son vidas de Jesús, vidas teológicas de Jesús, escritas por personas de fe, para oídos con fe. Por supuesto, no tiene nada que ver eso. Y justamente, y ahí está el tema de la fe, divinamente inspirado, pero eso ¿desde dónde lo decimos nosotros? De nuestra fe. Eso, un historiador de literatura antigua, ¿lo puede decir? No. Meister Eckhart, un místico medieval muy interesante, dice que una cosa es la divinidad y otra cosa es Dios. Dios es una experiencia determinada de la divinidad. En una comunidad de fe concreta, en una cultura concreta. Israel experimenta a Dios de esta manera, pero la divinidad se escapa. Diría San Agustín, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. Diría Santo Tomás de Aquino, las verdades de fe no son el objeto de la fe, sino que señalan ese objeto que siempre está más allá. Diría Freud, no refiriéndose a lo mismo, el objeto del deseo está perdido, porque para Freud el deseo nace con la primera mamada. El niño tiene hambre, llora, la mamá le da el pecho, alimenta al niño, pero el niño, que no es tan inocente como se piensa, no solamente se alimenta, sino que también dice, qué interesante este apéndice de mi madre, y se va encariñando con eso. Cuando se acerca por segunda vez a la teta, ya no es lo mismo que la primera. La primera está perdida. Esa primera experiencia de goce ya se perdió. Lo segundo ya no es lo mismo. Lo que hemos hecho más de una vez una cosa, sabemos que la segunda vez no es lo mismo que la primera. O sea, la primera vez que uno experimenta algo es asombroso. Después ya se convierte en costumbre. Entonces, Dios es la experiencia que nosotros tenemos de la divinidad. Pero la divinidad siempre es más amplia. Y vamos a citar otra vez el Evangelio de Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso, cuando yo escucho a algún teólogo, algún biblista que habla de Dios como si viniera de tomar el té con la Santísima Trinidad, me aterro. La voluntad de Dios es, Dios mío, ¿cómo sabe cuál es la voluntad de Dios? Los profetas nunca hablaban así. Los profetas me parece que eran mucho más humildes. Denunciaban desvíos, pero con humildad. Entonces digo, si nosotros tenemos esto en cuenta, Biblia, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, nos vamos a abrir a la Palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de animación bíblica, ¿qué es lo que tiene que animar? ¿La Biblia, la Sagrada Escritura o la Palabra de Dios? La Palabra de Dios. Pero para llegar a la Palabra de Dios hay que hacer un proceso. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de hacer en estos días. La vez pasada fui a dar una charla en una parroquia y una señora que se quedó muy conforme viene y dice, ¿usted da charlas también a los sacerdotes? Sí, digo, cada tanto. Con razón estamos como estamos.
diciendo que no hay últimas palabras, ni siquiera la Biblia es última palabra, la última palabra es Jesucristo, entonces nunca tomen lo que yo digo como última palabra. Tomen lo que les sirve y lo que no, hagan. Y cada uno después tendrá que adaptarlo a su comunidad, que ese es el gran desafío. Bueno, y ya que hablamos de eso, vamos a ir a nuestro trabajo. Porque corrió toda la tapa. La tapa. Corrí todo esto, pero no hay lugar. ¿No prende la luz? Sí. Bueno, como dijo, ahí está, como dijo el padre Oscar, el trabajo final de esta materia es el que aprueba o no la diplomatura. Porque este trabajo es así que si se portaron bien con todos los profesores, no cometan el error ahora de portarse bien. Bueno, dice que un mal alumno no aprende ni siquiera de un buen profesor. Un buen alumno aprende también de un mal profesor. Ustedes aprenden. Sean buenos alumnos. Este trabajo, todo esto lo van a tener en el curso, ¿no? Este trabajo es el que define si aprueban o no la diplomatura. Entonces, antes de entrar en mi tema, yo les voy a mostrar cómo es el trabajo que ustedes van a tener que elaborar. Este es el librito de las orientaciones de ABP. Yo traje todos los que encontré en casa, pero no alcanzaron para todos. Ya vamos a ver para que todos tengan ese librito. Ese es el librito base. Ese librito se trabajó durante 4 años. El CEBIT de PAL y la Federación Bíblica trabajamos conjuntamente durante 4 años para elaborar ese librito. Fíjense qué interesante. Ya el título, Orientaciones. Nos habían pedido a nosotros que escribiéramos un directorio. Y lo primero que hicimos es decir, no vamos a escribir un directorio, porque nosotros no somos directores de nadie. Orientaciones. Vamos a orientar desde nuestra experiencia pastoral para que apliquen en sus comunidades. Entonces son orientaciones. Y las orientaciones parten de un texto bíblico, el Camino de Emaús, al que hemos dividido en 7 capítulos. Entonces, ahora ustedes van a hacer el trabajo inverso. A partir de esos 7 capítulos, eligen un capítulo. Cada capítulo tiene una temática. Lo vamos a desarrollar entre hoy y mañana. Eligen un capítulo. Dice, elegir uno de los 7 capítulos de orientación a la animación bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe. 2. Realizar una monografía breve. 7 páginas. 7 páginas. Sobre el capítulo elegido. Uno elige un capítulo. Un capítulo. A partir de un texto bíblico relacionado con el tema del capítulo elegido. O sea, el libro está en mi casita. Para él, ¿qué es esto? Una casita. ¿Qué es esto? No, la cosa. O más, porque también puedo convertirlo en un escritorio. Le cambio un mantel, le pongo un mantel blanco, 2 velas y que se convierte. ¿Da todo lo mismo? No, depende del paradigma. Así me dijo un obispo que me tiene a mí por relativista. Si a vos te da todo lo mismo, no, no me da lo mismo una persona que sufre que un obispo, le dije yo. Si no es relativo, el paradigma no es relativo, sino que es un conjunto de elementos desde el que yo percibo la realidad. Entonces, nosotros como Iglesia Católica hemos redescubierto la Biblia como escritura sagrada, de lectura común, desde hace relativamente poco.
Cuando yo entré al departamento de pastoral bíblica, que no se llamaba así en ese tiempo, todavía teníamos las madres fundadoras, entre ellas 2 religiosas que tenían en el noviciado una Biblia escondida, y una de ellas estuvo a punto de ser expulsada de su congregación porque le encontraron la Biblia. ¿Y cómo zafó? Porque la Biblia en la primera página tenía una autorización del obispo para que su papá la leyera. Entonces, esto mi papá me lo dio como herencia en vida, pero yo no la leo. Y me contaron, nunca supe si es cierto, que al cardenal Bironio estuvieron a punto de no darle el presbiterado porque, siendo diácono, lo encontraron leyendo el Cantar de los Cantores. O sea que este uso común que tenemos de la Biblia es una cosa relativamente nueva para nosotros. Pero cuando se empezó a leer, no estaba todavía el paradigma de la animación bíblica. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos partes de la Biblia para justificar nuestras prácticas y creencias. Una vuelta, el Vaticano sacó un documento, no me acuerdo cuál era, y había una cita que a mí me parecía que estaba muy forzada en el texto. Entonces lo llamo por teléfono al padre Rivas, padre de biblistas de Argentina, y digo: Luis, ¿leíste el documento de la iglesia, el documento del Vaticano? Sí. ¿No te parece que la cita esta en tal lugar es un poco forzada? Y Rivas me dice: me extraña que me hagas esa pregunta. ¿No sabés cómo se hacen esos documentos? Como un árbol de Navidad. Primero arman el arbolito y después ponen las bolitas de colores que son las citas bíblicas. Eso es biblicismo. Eso es usar la Biblia para justificar lo que venimos haciendo. La animación bíblica no es así. La animación bíblica parte de un texto bíblico y trata de iluminar, así como el padre Carlos le decía hoy lo de las cartas del Apocalipsis, ¿no? Conozco esto bueno tuyo, pero también esto otro. Entonces, a partir de un texto, vemos cuánto estamos cerca de la revelación cristiana y cuánto nos hemos alejado. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es un trabajo de animación bíblica. Por tanto, eligen un texto que les parece que tiene que ver con el tema que quieren tratar. Lo primero que hay que hacer, se nota que acabo de cumplir 60, ¿no? Y para bueno, vamos a checar un poquito. Entonces, a partir de un texto bíblico relacionado con el tema del capítulo elegido, esta monografía debe contener una introducción que presente el tema, una página, un desarrollo que contemple el estudio exegético teológico del texto bíblico. O sea, primero tengo que hacer un análisis. Este texto se encuentra en este libro, en este contexto, se viene hablando de tal tema, una contextualización. Y las implicancias teológicas, que es lo que dice este texto. Por ejemplo, bueno, supongamos, tomo el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios baja al jardín después que nuestros padres se comieron la fruta y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, presenta a un Dios que se comunica, no es un Dios moralista, no es un Dios que lo sabe todo, trata de entrar en diálogo. Entonces, un trabajo, ¿no?, de explicación
interpretación del texto e ilumine la perspectiva pastoral de la propia realidad eclesial del estudiante, parroquia, diócesis, congregación u otro. O sea, que yo tengo que decir, soy miembro de una comunidad parroquial a la que asisten personas que ya han superado los 65 años, eso ya se ubica, ¿no? ¿Cuál es su carrera? Soy miembro de una congregación religiosa que está abriendo casas o que está cerrando casas, porque son congregaciones religiosas pero en dos situaciones distintas, ¿no? Y como dice la Escritura, hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para... Pero hay que ubicarse entonces desde dónde yo estoy analizando esto. ¿Por qué? Porque como es animación bíblica, este texto no me tiene que servir para engordar teológicamente, para tener más conocimiento, sino para ver cómo lo aplico después en mi situación vital pastoral. ¿Se va entendiendo? Bueno. Va a ver que no va a gustar eso. Me fue un poco. ¿Cómo es esto? A ver. Haber sabido, dijo uno. Bueno, poniendo acciones concretas de aplicación. ¿Cómo lo aplico eso? Esto es lo difícil. A veces voy yo a dar una charla o algo y después dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos en la parroquia? Lo mío es fácil. Yo tiro la bomba y vuelvo corriendo. El problema son los que quedan, que tienen que ver cómo hacen. Pero bueno, también existe lo que se llama la gracia del Estado, ¿no es cierto? Entonces, el que está en un lugar, todo gato quiere su ratón. Bueno, entonces, siempre falta algo, Bueno. Y entonces, pues, una conclusión que exprese de manera sintética la propuesta de la monografía. Otra página. O sea, una página de introducción, 5 páginas de desarrollo, una página de conclusión. Y después la bibliografía. Eso para carátula y bibliografía. Y ahí tienen las especificaciones. Empiecen por tener en cuenta esto, porque si no después son idas y vueltas para correcciones de tipo técnico. La página tiene que tener ese formato A4, ahí tienen el tipo de letra, el tamaño, los márgenes, el interlineado, con la cantidad de páginas ya dijimos. Y la página principal ya le van a mostrar un modelo, los tutores le van a mandar un modelo de carátula y citar correctamente la bibliografía a pie de página. Después el padre Oscar le va a mandar lo que hay que tener en cuenta para la citación, porque depende de quién lo pide, cómo se cita o no. No es muy difícil y los tutores los van a ayudar, no hay problema. Pero lo importante es que lo hagan del mejor modo posible, porque ellos también lo tienen que tomar como un ejercicio. A veces cuando nosotros presentamos mal las cosas, y ya que digo esto, ¿no?, de presentar mal las cosas, en la cultura en la que nosotros vivimos, en el paradigma en el que nosotros estamos viviendo, la presentación es algo muy importante en todo sentido. Si yo me presento mal, porque no cuido mi apariencia física, o presento mal un trabajo, ya predispongo mal a que lo reciba.
Cuando nosotros a veces en la parroquia hacemos las cosas tan chapuceramente, ¿no? Ya la gente es mejor no hacerlas. Es mejor no hacerlas. Porque si lo hacemos de forma mediocre, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces aprovechemos esto también como un ejercicio. Bueno, entonces, animación bíblica, no biblicismo. No biblicismo. ¿Se entendió la diferencia? Nuestro paradigma. Vamos a empezar a hablar un poquito de nuestro paradigma. Sí, padre. Quería preguntar si nos remitimos solamente a la Sagrada Escritura como documento, digamos. Solamente citas de la Escritura, o sea, no de nadie más, comentarios. No, sí, uno puede poner citas, claro, por eso está la bibliografía, si uno no bibliografía. Sí. Pero el texto base tiene que ser de la Escritura. El texto base tiene que ser de la Escritura. En el último tiempo del Papa Benedicto, un amante de la Sagrada Escritura, un estudioso de la Sagrada Escritura, que ha dejado magníficas páginas acerca de la Sagrada Escritura. En el último tiempo de Benedicto fui a la presentación de un libro en Buenos Aires, estaba el nuncio apostólico también, y el sacerdote que lo presentó, de cada 6 palabras que decía, 5 eran como dijo el Santo Padre. Como dijo el Santo Padre, como dijo el Santo Padre, como dijo el Santo Padre, como dijo el Santo Padre. Cuando lo eligieron a Francisco, casi nunca escucho decir como dijo el Santo Padre. Digo, estos que solamente decían como dijo el Santo Padre, ¿cómo citan ahora el magisterio? O sea, hay que tener mucho cuidado con el magisterio o con autores que interpretan un texto, porque siempre son intérpretes. Hay un libro muy interesante de González Faust que se llama Los errores del magisterio de la Iglesia, en donde muestra González Faust cómo a lo largo de la historia de la Iglesia muchas veces los papas se han desdecido. Incluso como muchas veces han hecho interpretaciones, por ejemplo en la época de las cruzadas, hay papas que escriben documentos, dicen, es indispensable extirpar la cizaña de nuestros campos. Cuando el texto bíblico dice claramente, no la arranquen. Pero a la mayoría de nosotros nos pasa eso. De hecho, yo hice el ejercicio y le pregunté, por ejemplo, a mi suegra, a mi esposa y a otras personas que son cristianos practicantes, pero que no tienen tanto conocimiento de la Biblia. Digo, ¿qué te parece? Cuando nace un chullo, ¿hay que arrancarlo o dejarlo? No, hay que arrancarlo. Entonces, lo lógico es arrancar. Y la Escritura dice, no lo arranquen. No lo arranquen. O sea, por eso digo, tenemos que volver a los textos, ¿no? Una vuelta daba yo ejercicios espirituales a un clero y estaba el obispo presente. El obispo de Biblia no conoce mucho, su especialidad es la moral, una moral prebíblica. Ahora, gracias a Dios, hay toda una vuelta, ¿no?, a revisar la moral desde lo bíblico. Incluso la Pontificia Comisión Bíblica escribió un documento acerca de este tema, de la moral desde la Biblia, repensar. Entonces este obispo me dice, adelante de todo el clero, dice, bueno, las interpretaciones bíblicas tienen que estar siempre de acuerdo al magisterio. Y digo, bueno, según el Concilio Vaticano II, el magisterio está al servicio de la interpretación bíblica. Pero el problema, le digo, señor obispo, me parece que es qué piensa cada uno de nosotros cuando dice magisterio. ¿Cómo uno define magisterio? Por ejemplo, le digo, el beato Pío IX dijo que la vacuna antivariólica era antinatural. Todos los que estamos acá nos la hemos puesto. ¿Están fuera del magisterio? ¿Qué hacen los
cardenales de Roma en ese tiempo, cuando se inventó la vacuna y se dieron cuenta que era buena. Iban fuera de los territorios pontificios, se aplicaban la vacuna, se confesaban antes de entrar. Suele ocurrir, ¿no? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Cuando fue el Concilio de Trento que está plagado de citas bíblicas, no como animación bíblica, ¿no? Sino con ese otro espíritu, o sea, la cita bíblica para hacerle decir lo que queríamos decir. Pero el Concilio de Trento, que fue el que nos dio el canon, que definió el canon, definió los 7 sacramentos, parece que había algunos padres que ya se habían entusiasmado con esto de hacer las listitas. Y algunos padres propusieron hacer la lista de las verdades de fe. Por suerte, Seripando se opuso tremendamente y no se hizo. Porque si no, esos son como a veces como corsé que se nos pone. Entonces, hay que ver cómo uno usa las citas. Si las usa para ampliar, para explicar, perfecto. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, yo creo que los biblistas muchas veces, y ustedes son biblistas porque están estudiando la Biblia, los biblistas muchas veces hemos pecado de soberbia. Pensamos que sabíamos demasiado. Y en este momento con la animación bíblica tenemos que volver a ser humildes, tremendamente humildes. Porque nunca sabemos realmente qué quiere decir un texto. Yo lo he visto, ¿no? Que ahora con esto de los nicolaitas, al final no terminamos sabiendo quiénes eran estos nicolaitas. Sin embargo, nosotros leemos el texto y decimos palabra de Dios, sin saber quiénes son los nicolaitas. Cuando los autores sagrados, o sea, nosotros creemos que la Biblia tiene a Dios por autor, pero también tiene autores materiales, dice el Concilio Vaticano II, que son verdaderos autores. Entonces, tenemos un autor intelectual, vamos a llamarle, es Dios que se quiere comunicar, pero como Dios no es ningún tonto, cuando se quiere comunicar, no habla su idioma, sino el nuestro. El nuestro condicionado por la cultura de ese momento. Una vuelta, un sacerdote le dice: qué suerte que tenés vos que podés leer a San Agustín en su idioma original. ¿Cómo? Dice: sí. ¿Vos no hiciste traducciones de Agustín desde el latín? Sí. Pero yo cuando leo a Agustín, lo leo en latín, pero el latín que resuena en mis oídos no es el latín de Agustín. Porque cuando Agustín dice puer, que yo traduzco niño, él tiene una idea del niño en su cultura, en donde el niño es un estorbo y hay que esperar que tenga 7 años para darle una escoba, una pala y que sirva para algo. Eso era el niño en esa época, y trataban de no encariñarse con los niños porque muchos se morían. Ustedes saben, en la época de Jesús, el 60% de las personas no llegaba a los 12 años. Entonces la cultura elabora elementos de autoconservación, no encariñarse con los niños porque se te mueren. En cambio ahora, que yo empiezo a ponerme la camiseta de abuelo, ya estoy temblando porque cuando suena el celular y veo que es mi hija, seguro que para que llegue al chico a un lado o a otro, y eso que todavía no empiezo a caminar. Imagínense a 30 fiestas de cumpleaños, a inglés, a natación, a lo que... Hoy día el niño es el centro de la familia en la época de Agustín, ¿no? Cuando Jesús dice: el que no se hace como un niño, ¿a qué niño se refiere? ¿A nuestros niños que vienen al Colegio del Carmen? Al último les completar. El que no se hace el último, sin contar mujeres y niños. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros accedemos a estos textos sagrados que fueron escritos para otro público. Nosotros somos los lectores reales, pero no somos los lectores ideales. Está bien decir, después que yo leo una parte del Evangelio de Lucas,
¿Lucas nos dice tal cosa? No, muy bien, padre, no está bien decir eso, porque Lucas no nos dice nada. En todo caso, Dios nos puede decir a través del texto tal cosa, pero Lucas no nos dice nada. Sin embargo, en la época del Concilio Vaticano II, muchos biblistas y el Papa Francisco creo que está todavía en esa línea, porque bueno, el Papa no tiene tiempo de estar estudiando Biblia, ¿no? Entonces muchos adelantó lo que está llegando. Pero Francisco me parece que todavía tiene esa idea de que es importante descubrir qué había en la mente del autor material. Pero el texto, una vez que uno escribe un texto, el autor muere. Cuando uno pone algo por escrito, cuando yo le mando una carta de amor a mi, bueno, WhatsApp ahora, ¿no? WhatsApp, ¿no? Te quiero mucho, punto. Yo ya estoy muerto. El que dijo eso ya no está. Yo ya soy el otro. Pero el texto sigue teniendo vida. ¿Se entiende? Entonces, cuando Lucas escribió algo, vas a saber por qué lo escribió. Pero cuando yo lo leo ahora, yo tengo una situación vital y Dios me quiere decir algo a través de eso. Entonces, este es el gran trabajo. Y hay muchas interpretaciones, por supuesto que hay muchas interpretaciones. Y son válidas, casi todas. Salvo cuando dejan de lado la salvación. Esto nunca nos olvidemos de esto. Cuando un texto es interpretado y no se ve salvación, hay páginas muy difíciles de interpretar en la Biblia. Por ejemplo, el relato del diluvio. ¿Es un relato de castigo o de salvación? De salvación. Sin embargo, muchas veces lo leemos como un relato de castigo. Salvo los de la National Geographic, que cuando encuentran una tabla en el Monte Ararat dice: la Biblia tenía razón. Encontramos un pedazo de... A veces hay cosas que la Biblia no dice, ¿no? Ayer me parece que vos le preguntabas al padre por qué el discípulo amado no había así. Hay un montón de cosas. Yo digo, ¿por qué tanto hablamos de Noé, que la fe de Noé, que construir el arca? Y nunca nadie piensa en la pobre esposa de Noé barriendo el estiércol de 500.000 de animales. Nadie piensa en esa pobre mujer. Porque la Biblia forma parte también de una cultura machista, patriarcal, logofalocéntrica, dirían los lacanianos. Logofalocéntrica. Sí, el padre. Abuelo, ¿no? Abuelo. Bueno, pues, la mayor cantidad de lo escrito por los profetas es castigo, más que salvación. No, porque fíjense, el objetivo que tiene el profeta con su denuncia es salvación. Si ustedes no hacen tal cosa, el único que a lo mejor no entra en esa lógica y que justamente es un falso profeta es Jonás. ¿Quién es Jonás, profeta payaso? ¿Quién lo escribió? El biblista del comienzo, que vino hace unos años a dar al agua lo trajo. Bueno, ahora ya me va a salir. No, profeta payaso le llama él. Dios le indica a Jonás que vaya a anunciar a Nínive la conversión. Pero Jonás no anuncia la conversión. ¿Cuál es el discurso de Jonás? En 3 días Nínive será destruida. Fíjense qué interesante. El libro de Jonás, yo creo que para nuestras comunidades sería interesantísimo. Sobre todo para aquellas señoras que el padre dijo tal cosa. ¿Cuándo dijo eso? Dice el párroco.
cuando San Agustín, hoy día, digamos, como exegeta, no lo podemos tener en cuenta, sí como hermeneuta, es decir, como alguien que aplica. San Agustín toma literalmente los textos como si fueran historias reales y que entiende el tema del profetismo como el que anuncia lo que va a ocurrir. Así entiende Agustín. Entonces, dice Agustín, la profecía de Jonás no se cumplió porque Nínive no fue destruida. ¿Cómo resuelve Agustín esto? ¿Qué tipo vivo? Dice, sí, se cumplió porque la vieja Nínive fue destruida cuando se convirtió y ahora hay una nueva Nínive. Digo, quiero decir, nosotros en esta diplomatura lo que estamos ofreciendo a ustedes son herramientas para que se acerquen al texto bíblico. Yo puedo martillar con una cuchara. Si no tengo otra cosa, uso una cuchara para martillar y consigo clavar ese clavo. Pero si tengo un martillo, mejor. Cuanto más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor podemos acercarnos al texto y sacar más fruto. Eso no significa que una persona sin herramienta no llegue a tener visiones espectaculares. Hace unos años me invitaron a la diócesis de Granada, en Nicaragua, que cumplía 100 años, y me llevaron por distintos lugares a hacer lección divina. Lección divina para no menos de 300, 400 personas. Toda una mañana, toda una tarde. La mayoría de esas personas analfabetas. Fue un ejercicio difícil para mí porque tuve que aprender a hacer lección con esa gente ahí. Lo que hice el curso antes. Aprendí haciéndolo. Como eran analfabetos, no todos tenían la Biblia. Entonces se me ocurrió a mí hacer esto. Una persona leía el texto y después yo invitaba a alguien que pasara y que repitiera lo que había dicho, según la versión de Mateo, en donde Jesús va caminando y ella atrás y no hay diálogo. Entonces, la que repetía el texto dice: Jesús se hacía el sordo. Nadie dice nada. Como nadie dijo nada, yo digo: perdón, ¿Jesús se hacía el sordo o se hacía el mudo? Pero déjenlo ahí. Después vamos a ver eso. Y seguimos. Toda la mañana trabajando. Y ya cuando nos estábamos por ir, digo: quedó algo pendiente. No dijimos si se hacía el sordo o se hacía el mudo. Levanta la mano una señora allá en el fondo, negrita como un carbón, vestida de blanco, con unos volados, ya me parece ver la naranja. Se levanta y viene hasta adelante. Toma el micrófono. Jesús se hacía el mudo porque se le hacía muy difícil, se le hacía muy duro decir no puedo. Había captado el tema de la conciencia mesiánica de Jesús, un tema dificilísimo en teología. Los santos padres nunca lo trataron porque no entraba dentro de su idea, ¿no? Para los santos padres Jesús era medio chunqui, ya desde la cunita sabía Melchor, barba, todo claro. Esta mujer en su analfabetismo, en su simplicidad, había captado la crisis de fe, diría yo, de Jesús. Un Jesús que quiere visceralmente
hacerle el bien a esta mujer, pero que según su paradigma, como es judío y ha sido enviado solo a las ovejas para ir a Israel, no puede hacerlo. Y como no puede, no habla con ella, habla con los apóstoles, pero con ella no. Al final, recién le dice, vete que se haga de acuerdo a tu fe. Texto bellísimo, ¿no? Que a veces se nos hace difícil de explicar. Interesante, porque cuando vamos al Evangelio de Marcos, que para mí es mejor el relato de Mateo, porque Mateo tiene este detalle de que Jesús no habla directamente con ella, en Marcos no. Pero cuando vamos al Evangelio de Marcos y lo vemos en el contexto, este pasaje está ubicado en medio de las dos multiplicaciones de los panes. ¿Qué le dice Jesús a la mujer? No está bien dar el pan de los hijos a los perros. ¿Y cómo termina el primer relato de la multiplicación? Todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas. Una canasta para cada tribu. Los hijos habían comido hasta saciarse y tenían reserva. Era hora. Una vuelta quise dar una charla en un encuentro de catequistas